Buenas noches a todos. Entonces, es un placer y un honor poder estar otra vez aquí para compartir este tiempo con ustedes, este tiempo de calidad, para poder hablar un poco con respecto de lo que es nuestra fe, ¿no? Poder así profundizar un poco y aprender un poco más sobre aquello que decimos creer. Vamos a empezar, si les parece bien, orando juntos. Vamos a orar un Padre Nuestro para que así podamos pedir la bendición del Señor y que Él nos guíe y que nos ayude a poder comprender todo lo que hoy vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, queridos hermanos, si quieren, siéntense. Pueden ponerse cómodos. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de la historia de la salvación. La historia de la salvación, a veces pensamos que comienza justo en la encarnación del Señor, pero en realidad la historia de la salvación empieza mucho antes. Justamente, como dice al menos, según en virtud de aquello que dijo San Juan Apóstol en el libro del Apocalipsis, Dios tenía preparado, ya tenía inmolado al Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que por lo tanto la historia de la salvación comienza mucho tiempo antes del momento de la encarnación. Cuando el Señor crea absolutamente todo lo que existe, crea criaturas espirituales, a las cuales llamamos ángeles normalmente, y luego también a criaturas, vamos a decir así, materiales, ¿no? Por lo tanto, tenemos al conejo, tenemos al perro, tenemos al árbol, tenemos a la montaña, los ríos, y estamos nosotros también. Lamentablemente se da un acontecimiento muy trágico, muy dramático en el cielo, que es justamente cuando el Señor les pide a los ángeles que hagan un acto de fe ellos también. Acto de fe en virtud del cual tenían que confiar en Dios. Cuando Dios les da a conocer aquello que haría después, a saber, crear al hombre, y que finalmente el hombre de algún modo tendría que el placer, el honor, el privilegio de poder participar de la naturaleza divina, pues entonces, en cierto modo, los ángeles tenían que obedecer a Dios sometiéndose al hombre, poniéndose a su servicio. Pero hubieron algunos de estos ángeles que no quisieron hacer tal cosa. El primero de ellos, Luzbel, conocido también después, ¿no? Después de cuando finalmente cae, conocido también como Lucifer, o como Satanás, o como el príncipe de los demonios, él el primero de todos. Y consigo se llevó a una gran cantidad de otros ángeles que, digamos, usando el lenguaje que ordinariamente usamos, ¿no? Que vulgarmente usamos, o sea, ángeles para referirnos a esos espíritus que son buenos y demonios para referirnos a aquellos espíritus que son malos, pues entonces dejaron de ser ángeles para pasar a ser demonios. Y este mismo, antes ángel bueno, ángel santo, ahora príncipe de los demonios, toma, digamos, la decisión, toma la iniciativa, da el primer paso para acercarse a una de las dos criaturas, una de las dos personas que Dios había hecho, que había creado, Eva, nuestra primera madre, según la carne, para tentarla, para tratar de justamente arrancarla de las manos de Dios, para que ella finalmente pudiera hacer lo mismo que hizo él, o sea, rebelarse a Dios, oponérsele. Y finalmente ella lamentablemente cedió a esa tentación, le dio paso y por lo tanto pecó. De suyo que después se llevó consigo, siguiendo un poco el ejemplo de Satanás, se llevó consigo a Adán, nuestro padre en la fe, nuestro padre en la carne, según la carne. Y así es como lamentablemente se da este hecho trágico que conocemos en la historia de la humanidad como el momento de la caída. Es decir, ese momento en el cual el hombre sufre una degradación en su propia naturaleza y que por lo tanto cae en el pecado.
degradación. Por lo tanto, estamos hablando de algo parcial. Es decir, lo que viene a ser una tendencia hacia el pecado. Esto es importante, destacarlo de este modo para protegernos de otra herejía que sostiene que en cambio nosotros nos encontramos totalmente en un estado pecaminoso. Se habla de una depravación absoluta, según esta herejía. Depravación, pero que la Iglesia se ha encargado justamente de rechazarla, depravación total, que se ha encargado de rechazarla, y aclarando que desde el inicio, en el depósito de la fe, hemos recibido como tal el dato, el conocimiento de que se trata de una tendencia, se trata de una caída. Por lo tanto, no se trata de una depravación total o absoluta, sino de una depravación parcial. Entonces, este pecado lo que significa es que se dio una ruptura en la relación entre Dios y el hombre. De suyo que de este modo, aquel estado de gracia que teníamos en un primer momento, lo perdimos. Porque una vez que nosotros perdemos esa relación que nos mantenía en gracia con Dios, entonces también perdemos esa gracia que nos santificaba, que nos hacía justos y que les concedía a Adán y Eva en su momento toda una serie también, de privilegios y algunas capacidades que nosotros lamentablemente hoy en día no tenemos, de las cuales carecemos. Como por ejemplo, ellos tenían en sí mismos, por esa gracia que Dios les había concedido, unas capacidades, el poder de ser capaces de no pecar, por ejemplo. Nosotros recibimos una gracia, pero esa gracia que recibimos en realidad no es de un grado tan alto, como quizá a veces nos gustaría, como para que nosotros no pequemos nunca, porque no viene esa gracia que Dios nos da en el bautismo y que nos sigue dando cuando aumenta la gracia habitual, por ejemplo, en el momento de la comunión, como hace un momento muchos de ustedes comulgaron con el Señor. Por lo tanto, al recibir por fe esa hostia consagrada, ustedes reciben también un aumento de la gracia habitual. Es decir, se alimenta nuestra fe y tenemos mayor capacidad de poder rechazar la tentación y por consiguiente también de rechazar el pecado, lo cual implica que entonces nos mantenemos más pegados a Dios, nos mantenemos en una relación mejor, de mayor calidad con Dios. Entonces, nosotros lamentablemente perdemos esas capacidades que justamente, como decía, ellos tenían en un primer momento, Adán y Eva, que les consentían el rechazar el pecado y el no pecar nunca. Gracia que después de la caída solamente vino a recibir nuestra Santísima Madre cuando en la concepción ella es hecha llena de gracia. Cosa que finalmente el ángel Gabriel, en la anunciación le dice a nuestra Santísima Madre. Y por lo tanto, no solo ella no se ve afectada, no sufre como nosotros el pecado original, sino tampoco comete nunca pecado actual, o lo que también llamamos de otro modo pecado personal. Nosotros en cambio sí. Entonces, esas capacidades que Adán y Eva tenían antes de la caída, nadie más las tiene después de la caída, a excepción, de nuevo, de nuestra Santísima Madre. Entonces, Dios toma nuevamente la iniciativa, porque así es como funcionan las cosas con Dios. Siempre es Él el que toma la iniciativa. Nosotros, si fuera por nosotros, nunca seríamos capaces de tomar esa iniciativa y de decir, bueno, me voy a dirigir hacia Dios. Ya estoy cansado de pecar, ya estoy cansado de esto, ya estoy cansado de aquello. Así que desde hoy me acerco, yo voy. No, siempre es al revés. Dios toma la iniciativa, se acerca a nosotros y nosotros respondemos por medio de la fe. Así que Dios se le acerca a Adán en un primer momento, después de la caída. El texto de Génesis nos dice que empezando a pasear por el jardín del Edén, por el huerto del Edén, lo busca, lo llama y Adán no contesta. Hasta que finalmente se encuentran, empiezan a hablar y le dice, ¿por qué estabas escondido? Y Adán le contesta, bueno, porque estaba desnudo y me daba vergüenza. Y Dios le contesta,
¿y quién te dijo que estabas desnudo? A veces algunos, leyendo ese texto, lo quieren entender, digamos, a la litera, o sea, literalmente, según lo que expresa la palabra, como si tuviera un sentido único y nada más. Decimos como que si fuera unívoco, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque decir que Dios le pregunta, ¿quién te dijo esto o dónde estabas? Podría parecer que Dios en realidad no es omnisciente, que no sabe todas las cosas, porque si le hace esas preguntas es porque entonces Él carecía en cierto modo de conocimiento. Lo cual también es herético decirlo, porque Dios, para poder ser Dios, necesariamente debe conocerlo todo. Entonces Dios le hace esas preguntas por otra razón, en virtud de otra razón. A saber, tratar de poder llevar a cabo lo que había entre Dios y Adán, o sea, una relación. Seguramente les ha pasado a ustedes también, quizás con personas muy cercanas, por ejemplo, si están casados con su cónyuge, o quizás con un amigo muy cercano, o a lo mejor nuestros propios padres, en fin, personas muy allegadas a nosotros, que a lo mejor a veces ellos terminan por nosotros algunas oraciones, algunas frases, o que a lo mejor nosotros vamos para contarles algo, resulta que ellos ya lo saben, entonces se nos adelantan y nos dicen, sí, claro, que tú has hecho esto, tú has hecho aquello, yo ya lo sabía. Y uno, ¿cómo se suele sentir? Como diciendo, hombre, pero déjame al menos que yo te lo cuente, ¿no? ¿O qué quieres? Aquí él sabe todo, que ya lo sabe todo, en fin, déjame al menos decirte esto o aquello, lo que ha sucedido, lo que no ha sucedido. O sea, permíteme que yo pueda también llevar a cabo mi parte de la relación, porque la relación siempre se da como mínimo entre dos personas. La relación es justamente esto, ¿no? Es estar en algún estado o en algún lugar o de algún modo con respecto de otra cosa u otra persona. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy con relación del podio a su izquierda, en lo que sería, por lo tanto, vuestra derecha, lo que sería entonces una relación de espacio. Con respecto de ustedes, la relación que yo tengo es que, por ejemplo, somos hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Con respecto de mis padres, yo soy su hijo. Entonces la relación siempre es esto, el estar de algún modo o en algún estado con respecto de otra cosa. Hay un vínculo que por lo tanto nos une con las cosas o con las personas. Así que como mínimo la relación siempre se da entre dos o quizás incluso más. Ahora bien, para que la relación pueda funcionar del modo correcto, cada uno tiene que hacer su parte. Y es justamente por esto que Dios se le acerca y en vez de ir ahí, que bien podría haberlo hecho en cuanto a Dios, pero entendiendo lo importante que es por la caridad, darle lugar al otro, de expresarse, de decir lo que piensa, de actuar como quiera libremente, entonces en vez de ir y decirle, oye, Adán, estás aquí escondido, has pecado, o sea, eres un patético, ¿qué te vas a esconder de mí que soy Dios? ¿Crees que yo no sabía que tú estabas ahí? En vez de decirle esto, Dios caritativamente se le acerca y respetando la relación que había entre ambos, le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Así es como empieza la historia de la salvación. Dios, ya sabiendo lo que había sucedido, como dijo San Pablo, de hecho, milenios después, Dios nos amó antes, en realidad, de que nosotros lo mereciéramos. Cuando todavía éramos pecadores, Dios nos amó y se entregó por nosotros. Así que Adán le contesta, estoy desnudo, nuevamente, porque le pregunta de nuevo Dios, ¿quién te ha dicho esto? Pues Adán le dice, no, porque es que he comido del fruto. Ah, ¿y por qué comiste el fruto? ¿Quién te lo dio? Pues la mujer que tú me diste. Enseguida, lo primero que hace Adán es culparle a Dios. Encima, culpa de Dios. Eso es trágico, ¿no? Pero nos causa risa, pero lamentablemente Adán, en lugar de decirle enseguida, de pedirle perdón a Dios, lo que hace es echarle la culpa a Dios y también, en cierto modo, a su mujer, a su esposa. Sí. Un momento solo que me acerco con el micrófono para que quede grabado también. Yo he hecho esa lectura y yo la he tomado más o menos así como lo dices tú, pero la he interpretado como que Dios
quiere saber si él en realidad le va a decir la verdad. O sea, yo la he tomado así, si él le va a decir la verdad, si no le va a mentir, porque es que los hombres tendemos a mentir y Dios ya lo sabía desde el principio. Entonces, digo yo, y claro, él le echa la culpa a la mujer porque la culpa es de los dos. Él cayó también en la tentación y Eva sí tuvo la culpa de haberlo llamado y haberle dicho que probaran del fruto que él les había prohibido, pero él también se dejó tentar, así que la culpa es de los dos. Claro, sí, desde luego, justo íbamos para allá, íbamos en esa dirección. A ver, adelante, hermano. Yo me he tomado esto como si fuera la primera confesión. Como que Adán y Eva tienen ahí con Dios la primera confesión. Es como si ahí ya empezáramos ya quedara eso instituido, ¿no? Me has pillado y no me queda otra que confesarlo, ¿no? Es verdad, justamente de hecho íbamos para allá. Aportes muy buenos, muchas gracias. Porque desde luego esto era lo que Dios esperaba. Que sabiendo que Adán no lo iba a decir, pero aún así, digamos, hay un dicho, no sé si alguna vez lo han escuchado. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor, dice el dicho. Entonces, Dios, en cierto modo, ¿no?, aplicando en cierto modo este dicho, él sabía que Adán no iba a contestar correctamente, pero aún así le tuvo que dar la posibilidad, le tuvo que dar la oportunidad. Había, en cierto modo, entre muchas comillas, cierta esperanza de parte de Dios. Así que, de nuevo, Adán, en lugar de decir, en lugar de confesar, ¿no?, yo he hecho esto, he hecho aquello, me hago responsable. Es decir, hacerse responsable significa responder por los propios actos. No querer desvincularse, no querer eximirse de la culpa, sino decir, tienes razón, yo soy el culpable, como también solemos decir, ¿no?, cuando justamente oramos juntos en la misa para confesar, ¿no?, nuestras faltas delante de todos. No decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero Adán, debido a que ya había perdido automáticamente la gracia de Dios en el momento de pecar, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le sigue al alejamiento de la gracia, al acercamiento al pecado? Pues justamente le sigue la soberbia. Ese es de los primeros pecados capitales que le siguen de modo inmediato. Entonces Adán, de nuevo, en lugar de hacerse humilde, lo cual significa reconocer en el lugar en el que uno está y no querer ponerse en otro lugar más alto, mejor, más excelso, no, sino que reconocer dónde está. En lugar de hacer esto, él se llena de soberbia, infla el pecho, como haría un italiano, y dice, no es mi culpa, es culpa suya, tómatela con ella. No, no es así. Las cosas no funcionan así. Así que, y encima, ¿qué es lo que hace Dios? Según el relato, tampoco es que empieza, digamos, a increparle a Adán o a decirle, bueno, no, porque tú esto, tú aquello, no, sino que, bueno, muy bien, me remites a ella, entonces yo voy a ella. Entonces, ¿qué pasó?, le pregunta Eva. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hiciste eso? Ella también le da la respuesta, ¿no? Sigue el ejemplo de Adán, ¿no? Porque la serpiente me lo ha dicho, ella me engañó. No, no es mi culpa, sino que ella me engañó. Y la serpiente, pues no le quedó otra cosa que decir, o sea, ni siquiera de hecho se le pregunta nada a Dios a la serpiente, ¿no? Sino que, porque obviamente sabiendo quién es, sabiendo que era el mismo demonio el que estaba detrás, entonces ¿qué le va a preguntar? Y entonces así es como nos encontramos con aquellas sentencias que Dios les da a cada uno según las responsabilidades que tenían. Y lamentablemente empieza este estado de pecaminosidad que se va transmitiendo de padre a hijo a lo largo de los años hasta finalmente llegar a nuestros días. Pecado que, así como nos dijo San Pablo, es por el hombre, porque el hombre pecó, es que se da todo esto, porque tenía cierta responsabilidad él, digamos, con respecto de Eva, su mujer. Pero hay una buena noticia, de hecho ya estuvimos haciendo un poco referencia a esto hace ya 3, 4 meses más o menos, cuando tuvimos la primera sesión del Forte Sin Fide, cuando hemos estado hablando sobre los dogmas marianos. No sé si lo recuerdan, hemos estado hablando de aquello que es conocido en teología como el protoevangelio,
que encontramos en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Cuando el Señor le dice a la serpiente, que es a la primera la que sentencia, le dice, bueno, muy bien, entonces, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que tu descendencia va a estar en conflicto con la descendencia de la mujer. Tú con ella y tu descendencia con su descendencia. Lo cual hemos estado viendo que es un protoevangelio. ¿Por qué? Porque en realidad, luego esta sigue y dice, pero bueno, su descendencia se levantará por encima de ti, tú le golpearás el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Y estuvimos viendo que esto apunta justamente a nuestra Santísima Madre en la fe, a la Virgen María, como ella siendo la mujer, aquella de la cual finalmente tendría la descendencia, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y que vencería al diablo, que vencería al mal. Y ahí entonces tenemos este protoevangelio, o sea, un anticipo, un adelanto de la buena noticia. Por lo tanto, el plan de salvación empieza a estar en marcha, se empieza a ejecutar, se empieza a realizar poco a poco, paso a paso. Han pasado muchísimos años, muchísimos milenios desde entonces. Dios ha ido desde entonces interactuando siempre más, poco a poco, aumentando esa interacción con las personas. Entonces encontramos que después de ese evento, lo primero que hace, parece ser que hubo efectivamente un arrepentimiento por parte de Adán y Eva, porque el texto justamente nos dice que entonces Dios tomó pieles de animales. Para tomar pieles de animales primero se tienen que matar a los animales, lo cual parece implicar un sacrificio para el perdón de los pecados de ellos. Así que ahí también tenemos un tipo del sacrificio que finalmente haría nuestro Señor Jesús por nosotros en la cruz, de suerte que ellos pueden ser perdonados por ese pecado. Y desde ese momento en adelante, Dios empieza, según las circunstancias, según la medida correcta y adecuada, a conferir su gracia también a otras personas. Así que después del pacto con Adán, conocido de ese modo en teología, tenemos otro que se llama el pacto con, se me fue el nombre, Noé, perdón, se me había ido. El pacto con Noé o el pacto noético. Pasa el tiempo, llega un hombre, nace un hombre al cual se le llama Noé, hombre que según el texto también de Génesis se nos dice que era en realidad el único justo entre una generación que en realidad estaba ya totalmente degenerada, totalmente fuera de control. Él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Él recibe el encargo, la misión de hacer dos cosas. La primera, construir un arca, lo cual, como después nos dijo, al pasar un tiempo, nos dijo nuestro primer santo padre, San Pedro Apóstol, que esa arca era la figura de la iglesia que fundaría el mismo Señor Jesús. Y número dos, segunda parte de la misión, evangelizar a otras personas. Anunciarles que había un problema, había un castigo de parte de Dios que se iba a ejecutar sobre las personas por la maldad que ya había llenado la tierra. Lamentablemente nadie le quiso hacer caso, así que se salvaron solo 8 personas, nos dice el texto sagrado, nos dice nuestro magisterio. 8 personas se salvan. Cuando ellos salen del arca, Dios también constituye un pacto con Noé y le dice, aquí tienes mi señal en el cielo, el arco iris, para que de este modo yo pueda recordar cada vez que salga el arco iris que nunca más traeré un diluvio para castigar a las personas. Desde este momento en adelante puedes hacer toda una serie de cosas, como por ejemplo, tienes libertad para básicamente, vivir como del modo correcto, puedes, matar animales para comer, hacer esto, hacer aquello. Entonces hace un pacto. Pasa más tiempo, todavía pasa más tiempo. Para ir rápidamente, que se nos va el tiempo, se nos va la hora, llegamos ya a lo que finalmente terminó siendo uno de los más grandes, digamos, entre comillas, salvadores, ¿no? O un salvador, digamos, en segunda, que conocemos como Moisés.
Este paladín que Dios usa para poder sacar a su pueblo, el pueblo de Israel, a los judíos, de Egipto. Lugar donde lamentablemente se habían convertido en esclavos. Y no en esclavos cualquiera, sino en unos esclavos detestables en realidad. Porque los judíos eran vistos por los egipcios como que si casi ni siquiera fueran humanos, o como que si fueran humanos de segunda clase, de segunda categoría. Entonces podían hacer básicamente con ellos lo que querían. Los podían tratar como que si fueran animales, bestias cualquiera del campo que se podían usar para hacer este trabajo o aquel otro. Así que, escuchando Dios el clamor de su pueblo, decide usar a Moisés a modo de instrumento para poder sacar a su pueblo de Egipto. Ahí tenemos otro pacto, el pacto mosaico. El pacto en virtud del cual, por ejemplo, se nos dieron los 10 mandamientos, más otros 603 mandamientos. Porque los mandamientos en total que el Señor dio fueron 613 mandamientos que les dio al pueblo de Israel. Mandamientos que se dividían en al menos, digamos, 3 grandes secciones. Estaba lo que era conocida como la ley moral, la ley litúrgica y las leyes propias, digamos, constitucionales o culturales, por decirlo de algún modo. Leyes que con el tiempo, 2 de estas 3 digamos, cumplieron su fin, realizaron plenamente su fin y por lo tanto para nosotros, de hecho, ya no aplican. Nosotros, por ejemplo, no tenemos que hacer toda esa serie de rituales, por ejemplo como, no sé, lavarnos de este modo o de aquel modo, o, no sé, por ejemplo, no tocar carne de animales muertos y cosas por el estilo. Porque esas leyes que querían simplemente ser figuras de otras realidades muchísimo más importantes, ya que realizaron su fin, se cumplieron y por lo tanto ya no aplican para el pueblo cristiano. Las leyes culturales y constitucionales del pueblo de Israel tampoco aplican para nosotros, porque imagino que aquí, al menos yo soy gentil, ustedes imagino que también sean gentiles, ¿no? En el sentido que gentil es todo aquel que no tiene una descendencia sanguínea del pueblo judío. Entonces, para nosotros no aplican, porque esas aplicaban para el pueblo de Israel, para los judíos. Pero sí que se quedaron las leyes morales. Esas sí que siguen aplicando para nosotros, que esas son incorporadas al cristianismo por ser eternas, por ser universales, lo cual significa que valen siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y así es como sigue el pueblo de Israel, que de ahí poco a poco, digamos, se va estructurando, con el tiempo llega a ser también una monarquía. Una monarquía, digamos, al inicio era una teocracia, después pasa a ser una monarquía, ¿no? O sea, teocracia en el sentido de que era solamente Dios aquel que mandaba, en pocas palabras, era él el gobernador, que tenía algunos jueces. De hecho, tenemos también un libro en la Biblia, en la Sagrada Escritura, que se llama justamente así, el libro de los jueces. Entonces Dios usaba a estos jueces para poder cumplir su ley, su santa ley, pero no había como tal un gobernante humano que hacía las veces de Dios, sino que era directamente el mismo Dios. Entonces estaban estos jueces, luego había unos sacerdotes, algunos profetas, pero poco más. O sea, y los jueces además eran jueces y al mismo tiempo también profetas. Así que al inicio esto era el modo en el cual estaba estructurado el pueblo de Israel. Pero con el tiempo comienzan a pedir un monarca, un rey. Entonces, bueno, se les permite tener un monarca, un rey. El primero de todos, el rey Saúl. Después de él le siguió el rey David, conocido por todos los cristianos, incluso por los no cristianos, por la gran fama que ha llegado a tener, por sus grandes hazañas, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, por su amor, obediencia y fidelidad a Dios. Lo cual no implicó que él, por ejemplo, nunca pecara, que él nunca se abstuviera siquiera de un pecado mortal. No, pecó mortalmente y muchas veces. Y tuvo, de hecho, consecuencias muy graves, muy severas. Pero aún así, todas las veces terminaba arrepintiéndose
y acercándose nuevamente a Dios, pidiéndole perdón, confesando su pecado y tratando también de remediar, de enmendar justamente su pecado, la pena de su pecado. Y esto es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque nos dice que David había entendido cómo funcionaba la gracia de Dios. La gracia de Dios, así como de hecho él mismo lo dijo, ¿no? Yo no quiero como tal sacrificios de parte de ustedes. No quiero rituales vacíos. El mismo Señor Jesús, ¿cuántas veces se lo dijo a los fariseos, a los saduceos? ¿Cuántas veces se lo dijo a los escribas? Ustedes que hacen esto, ustedes hacen aquello, a ustedes gusta sentarse aquí, ser los primeros, ponerse en las mesas o postrarse delante de todo el mundo o orar. Quizás también a voz muy alta, ¿no? Diciendo todas las cosas y repitiendo por medio de montones de palabras que esto, que aquello, simplemente porque quieren ser vistos. Y yo no quiero esto. Esto no le sirve de nada a Dios. Entonces, volviendo otra vez más atrás, ¿no? El tiempo, cuando Dios mismo se lo dijo a su pueblo de Israel, yo no quiero sacrificios, no quiero rituales vacíos. Lo que les dijo fue que Él, en cambio, lo que quería era obediencia, que se hicieran bien las cosas, que se practicara el bien. ¿Por qué razón? Porque el bien es el mismo Dios. Así que en la medida en la que nosotros practicamos, hacemos el bien, nos estamos acercando siempre más a Dios y alejándonos siempre más del pecado. De suerte que entonces, de modo siempre más natural, siempre más espontáneo, va a nacer en nosotros mismos, por la gracia de Dios, el abstenernos de lo que no se debe hacer y en cambio ejecutar lo que sí se debe hacer. Ayudar a nuestro prójimo en lugar de querer solamente ayudarnos a nosotros, practicando por lo tanto el egoísmo, ¿no? El tener un exceso del yo. De modo que la gracia de Dios sigue al hombre en cada etapa, en cada momento de su vida. Dios hace varios pactos con las personas, con el hombre, hasta finalmente, después del pacto mosaico, encontramos que, les acontecen cosas terribles al pueblo judío, porque lamentablemente el pueblo judío era de dura cerviz, nos dice la Sagrada Escritura. Eran muy cabezones. No entendían de que solamente debían tener a un Dios, ¿por qué? Porque solamente uno es el verdadero, solamente uno es real. Los otros son todos fantasiosos, son en realidad demonios los que están detrás, que se quieren apropiar, se quieren adueñar de la adoración que le compete, que le corresponde únicamente y exclusivamente a Dios. Ellos no entendían esto. Querían además imitar, les gustaba mucho fijarse, digamos, en el césped del vecino, ¿no? El césped del vecino siempre es más verde, siempre es mejor. No le gustaba la comida de su propia casa. ¿Por qué? Porque los vecinos siempre tienen buena comida en su casa, ¿no? Siempre está bien lo que comen los demás. Lo que me dan a mí, en cambio, no. O sea, lo que tengo yo, uno no suele apreciar, lamentablemente, lo que Dios le da. Que a veces puede ser incluso algo que no nos guste, algo que a lo mejor incluso puede provocarnos en cierto modo sufrimiento. Y bueno, y no pasa nada, porque Dios, en fin, es un Dios bueno y justo. Y por lo tanto no nos va a dar lo que queremos, sino que nos va a dar lo que necesitamos. Y si Dios nos tiene que dar lo que necesitamos, pues si en un determinado momento necesitamos menos, pues nos dará menos. Y eso será bueno en realidad para nosotros. Desde la perspectiva de algunos, irónicamente bueno, ¿no? Porque se suele asociar lamentablemente, digamos, los bienes, la falta de tristeza, la falta de dolor, la falta de sufrimiento en general, se suele asociar, lamentablemente, por una antigua filosofía griega que ha venido arrastrándose hasta nosotros como el bien. Y entonces decimos, ¿y por qué tengo que experimentar dolor? ¿Por qué si Dios es bueno, no permite que este mal no me acontezca? ¿Por qué no lo evita? ¿O por qué yo tengo que sufrir esta determinada enfermedad? ¿O por qué yo tengo que sufrir esta determinada ruptura? No sé, por ejemplo, en la relación con mis hijos o con mi esposa, con mi esposo, con mi padre. ¿O por qué me tienen que despedir del trabajo? ¿O por qué la situación laboral tiene que estar como está? Yo no soy capaz de seguir pagando las hipotecas de mi casa y entonces me tienen que venir a embargar la casa. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué si Dios es tan bueno,
no ha creado un mundo sin sufrimiento. ¿Se dan cuenta? La idea subyacente de esto es que es como que si necesariamente el sufrimiento fuera algo malo. Y en realidad las cosas no son así. El sufrimiento en sí no es necesariamente malo, porque depende del sentido que nosotros le demos a las cosas. Si nosotros somos capaces de darle el sentido correcto a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, es decir, de dirigirlo hacia Dios y de decirle: Dios, mira, esto es lo que me está pasando. Yo lo dejo en tus manos. Dado que tú dijiste que todo aquello que le acontece a quien Dios ama redunda siempre en su bien, entonces, pues yo lo dejo en tus manos y ya tú sabrás qué hacer. Yo simplemente confío en ti porque entiendo que tú únicamente puedes hacer el bien. Es imposible que Dios haga el mal, literalmente hablando, imposible. De suerte que los judíos, los israelitas, no eran capaces de entender esto. Les gustaban los dioses de los vecinos, les gustaba la comida de los vecinos, les gustaba las culturas de los vecinos, y querían tratar de hacer una especie de mezcla, en el sentido de usar o incorporar, ¿no?, como al modo de sincretismo que también encontramos en nuestros días, incorporar las creencias y las culturas ajenas, o sea, de otros pueblos, en su propia cultura y en sus propias creencias. Lo cual no se puede hacer cuando alguien sostiene que hay, por ejemplo, un Dios que es el único que merece ser adorado. Es el único al cual se le debe obediencia absoluta, completa. Es decir, cuando alguien adopta una posición absolutista, no se puede dar un sincretismo, no se pueden mezclar las culturas. ¿Por qué? Porque una cultura que, por ejemplo, no es absolutista o que es también absolutista, pero que niega a la otra, que por lo tanto se presentan, digamos, dos posturas absolutas, cada una por su parte, pero que se contradicen, entonces tampoco se puede dar una mezcla, ¿no? Es como si quisiéramos, por ejemplo, mezclar el aceite con el agua. No se pueden diluir, no se puede mezclar, no se puede dar una incorporación. Siempre va a haber una diferencia, siempre, pese a que a lo mejor pueden más o menos estar ahí juntos, ¿no?, como entre ellos, con un mismo líquido, como si fueran un mismo líquido. En realidad, siempre vamos a ver que una cosa es el aceite que está ahí, otra cosa es el agua que también está ahí dentro del mismo vaso. Los judíos, los israelitas, no entendían esto, así que despreciaron la gracia de Dios en una infinitud de casos. Por eso que Dios les decía: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Y no deberían ser así. Pero ¿qué hacía Dios? Aún así, siempre los acompañaba con su gracia. ¿Por qué? Porque ahí estaba el plan de salvación. En virtud de aquello que le dijo a Eva. Acuérdense siempre de esto, muy importante, ¿no? Ella en enemistad con la serpiente. El descendiente de Eva en enemistad con el descendiente de la serpiente. Así que, dado que finalmente ese descendiente tendría justamente que venir por los judíos, por el pueblo de Israel, entonces Dios no podría nunca haberles desamparado a los judíos de un modo completo, total, sino que su gracia, primero porque Él es Dios y ama a sus criaturas, y en segundo lugar, justamente por el propósito, por el plan de salvación, Dios iba a seguir acompañando a su pueblo con su gracia en todo momento. Así que habían circunstancias, habían momentos en la historia en los cuales Dios se tenía que apartar, se tenía que hacer a un lado. Y es lógico, porque en el momento en el que en una relación la otra parte no quiere, digamos, se me va la palabra, quiere, digamos, vamos a decirle así, no me sale la palabra, pero bueno, la idea es esta: quiere romper la relación, entonces uno no lo puede obligar, porque obligarlo justamente implicaría no un acto de amor, porque la coacción, ese modo de obligarlo, no es amor. El amor nunca obliga a nadie, sino que el amor siempre, siempre, siempre le deja al otro su lugar
la posibilidad de responder porque quiere responder positivamente o de alejarse si es que se quiere alejar también. Así que Dios se tuvo que alejar en más de una ocasión, pero luego finalmente iba siempre a rescatarles también cuando veía que, obviamente por sí mismos no se valían, no podían hacer nada, lo único que eran capaces era de meterse en problemas con este rey, con aquel otro rey, y entonces fueron deportados, porque el pueblo de Israel se fue dividiendo. Al inicio eran estas 12 tribus que conformaban el pueblo de Israel, luego se da una ruptura, de suerte que entonces se queda las tribus del norte, que eran 10 tribus, las tribus del sur, que eran 2 tribus, así que se empieza a conocer las tribus del norte como Israel, las del sur como simplemente el pueblo de Judá. Entonces no eran capaces ni siquiera para empezar de mantener una cohesión, una unidad entre ellos. Cosa que, por cierto, lamentablemente le ha pasado también a nuestra querida iglesia. En el tiempo se han dado muchos cismas, de los cuales hoy en día nosotros estamos también viendo los efectos de estos cismas. Pensemos, por ejemplo, en el gran cisma de Oriente, con nuestros hermanos ortodoxos, cuando en el siglo XI finalmente se da esta ruptura sustancial y tenemos a la Iglesia Católica por un lado y a las iglesias ortodoxas por otro lado. O más adelante, otro gran cisma que tuvo que sufrir la Iglesia de Cristo, con la separación, con el cisma causado por los protestantes, cosa que seguimos viendo hoy en día también. En el siglo XVI se dio y los efectos se siguen dando, se siguen realizando hasta la actualidad. Así que no pudieron mantener una cohesión en el interior entre ellos. Con el tiempo, además, empiezan a ser también deportados porque, claro, otros pueblos llegan otros imperios, casi imperios, no exactamente imperios, pero casi hasta el punto de ser imperios, que obviamente querían seguir avanzando para conquistar tierra y pues se encontraban con los judíos y encima los judíos les caían mal porque no eran de su agrado por su propia cultura, por sus creencias, así que incluso los terminaban venciendo en sus guerras y luego los deportaban también. Y Dios tenía que encargarse todas las veces de ir a ellos. De nuevo, ¿por qué? Porque había una misión, había un propósito, mejor dicho, un propósito que se tenía que realizar, que era el de la encarnación. Lamentablemente, el pueblo de Israel se la pasó por siglos y siglos en esclavitud, en deportaciones, hasta que finalmente llega ese glorioso y magnífico día. Ese día en el que una virgen desposada con un hombre, estando tranquila en sus quehaceres cotidianos, recibe la visitación de un ángel santo de Dios y que le dice: salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y ella cae en temor y no entiende por qué el ángel le está saludando de ese modo. Entonces le pregunta: pero ¿qué habrá querido decirme él, no? Porque ese salve, llena de gracia, era una salutación muy especial. En primer lugar, que entre las personas solamente se les daba a gente que tenía un alto, pero muy alto rango, un muy alto estatus en la sociedad. Se les daba, por ejemplo, al rey, al emperador, se les daba a los gobernadores, pero no a lo que podría parecer en un primer momento, si uno no supiera quién era ella, una muchachita cualquiera, en realidad. Entonces ella se pregunta: ¿pero por qué me saluda de ese modo? Y encima un ángel que le saluda de ese modo. Dice Santo Tomás de Aquino que nunca había habido en la historia del hombre una salutación por parte de un ángel de ese modo hacia un ser humano. Porque el saludarle a alguien de ese modo implicaba dos cosas. Primero, el estar haciéndole una reverencia al otro. Y en segundo lugar, la razón de la reverencia. Es decir, estoy reverenciando al otro porque yo entiendo y reconozco que el otro es superior a mí. De suerte que entonces ese es el momento en el que cambian por completo los papeles entre los ángeles y el hombre y el ser humano. Antes el ángel era superior con respecto del hombre, pero desde ese momento en adelante el hombre
pasa a ser en cierto modo superior con respecto del ángel. De suerte que entonces el ángel empieza a ser servidor del hombre. El mismo San Pablo nos lo dice en la epístola a los Hebreos. Ellos son nuestros servidores, porque nos ayudan para que podamos vivir bien en conformidad con Dios. Así que le saluda a la Santísima Virgen con estas preciosas palabras. Y ella, lejos de hacer lo mismo que hizo Eva, nuestra primera madre según la carne, es decir, yo no voy a servirte, Dios, yo no voy a obedecerte, no me voy a someter a ti. En lugar de seguir su mal ejemplo, le contesta al ángel diciendo: hágase conmigo, hágase con la sierva de Dios todo lo que se tenga que hacer, todo lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiera hacer. Lo estoy parafraseando, obviamente, ¿no? Para simplemente transmitir bien la idea. Y se da la encarnación en ese preciso instante. Ella concibe en su vientre a nuestro Dios, a Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno que era desde siempre, es y será para siempre, porque es eterno, porque es Dios. Él toma la decisión de asumir en su persona, no en su naturaleza, no dos personas, cosas que son heréticas decirlas, sino que Él en su persona, en la segunda persona de la Trinidad, asume una segunda naturaleza. Naturaleza que en ese momento, por lo tanto, es creada de nuevo, tomando carne de nuestra Santísima Madre. Se da esa concepción en el vientre de la Virgen María. El Señor, en virtud de su naturaleza humana, obviamente, tiene que llevar a cabo todas las operaciones propias de la naturaleza humana. Es decir, se va desarrollando como lo haría otro embrión también en el vientre de su madre, pasa a la siguiente etapa, al siguiente estado fetal, finalmente tiene que ser dada a luz. Y la Santísima Madre, nuestra Santísima Madre, su Santísima Madre, lo da a luz, pero quedándose sin perder, permaneciendo en ella la virginidad. Por eso que también lo vimos en esa primera sesión, ¿no? Santa María, siempre virgen. Entonces, por milagro de Dios es posible que esto suceda. Ella da a luz, por lo tanto, a nuestro Santísimo Señor. Y ahí es cuando se culmina como tal el momento de la encarnación. Así que el Señor ya pasa a estar al otro lado del vientre, al otro lado de la barriga de su madre. Y desde ahí en adelante, pues lo único que le toca hacer es seguir creciendo, seguir su desarrollo propio por la naturaleza humana que tenía, hasta que finalmente llegó el segundo glorioso día. El segundo glorioso día, que fue aquel en el que Él murió por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz. Y al final, encima, porque ya el hombre había comenzado a participar de la naturaleza divina por aquello de su Santa Madre, por aquello de la salutación a nuestra Santa Madre, el Señor en la cruz, no sé si lo recuerdan lo que dice el texto cuando muere, el Evangelio según San Lucas. El Señor, inclinando la cabeza, expiró. Nos hace una reverencia al final, porque allá había redimido la materia. Hecho está, dijo el Señor. Se cumplió, se realizó lo que había venido a hacer. Ya había sido redimida la materia. Por eso que al final nos hace esa reverencia. Finalmente, al tercer día, según las Escrituras, como también lo recitamos, como también lo rezamos en el credo, al tercer día, según las Escrituras, resucita. Tercer día glorioso en la historia de la humanidad. Tercer día glorioso. Asciende al cielo y ahora esperamos a que Él vuelva por segunda vez, aunque ya no, en un estado así como muy quieto, muy tranquilo, como que si fuera un estado de paz. No, vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Esa es la historia de la salvación que nos ha abarcado, ha llegado hasta incluso a nosotros y nos ha hecho dichosos, porque ahora
por gracia de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios por adopción. Así que a Él le damos la gloria y toda la honra y toda la adoración. No sé si hay alguna pregunta o algún otro aporte que quieran hacer, porque si no, terminamos así como tal la sesión. Un momento que me acerco. Que con María nos llega la segunda oportunidad, ¿no? Ahí empezamos la otra historia. Correcto, eso es. Pues nada, muchas gracias entonces a todos. De verdad, ha sido un placer. Y nada, el mes que viene tendremos la siguiente sesión de Fortis Infide, de este curso que se está dando. Así que bueno, les esperamos a todos. Y nada, muchas gracias por haber estado. Que Dios les bendiga y viva Cristo Rey.